¿no? En la clase de hoy vamos a desarrollar lo que se conoció como el orden conservador, el patriciado, el régimen oligárquico, es decir, distintas definiciones o caracterizaciones para analizar lo que fue el proceso de mayor auge de la hegemonía oligárquica en nuestro país y que transcurre entre 1880 y 1916. En lo que tiene que ver con las cuestiones económicas y sociales van a tener sus clases respectivas, razón por la cual nos vamos a centrar fundamentalmente en la dimensión del análisis político. Por supuesto que ese análisis político viene de la mano de las otras, de los condicionamientos que imponen las transformaciones sociales, económicas y culturales, y también en el contexto internacional, ya que al tratarse de una economía claramente dependiente de la División Internacional del Trabajo articulada en torno a la expansión del capitalismo británico, efectivamente, de alguna manera hay que encuadrar, hay que enmarcar los procesos de los distintos países que operaban como una especie de satélite dentro de esta órbita internacional en el marco de estas coordenadas. El periodo se inicia con la presidencia de Julio Argentino Roca, y Roca ya venía de haber saldado algunas cuestiones para tratar de garantizar el orden político bajo ese lema de paz y administración, en la medida en que en los años anteriores se habían conseguido someter tanto la resistencia de los últimos caudillos federales, luego lo que fue el caso de la Entre Ríos de Urquiza, y finalmente con la derrota de los sectores provincialistas de Buenos Aires en 1880. Con esta derrota en 1880 que posibilitó la consagración de la ciudad de Buenos Aires como capital del Estado Nacional, básicamente este proceso de donación del territorio de la capital al Estado Nacional, efectivamente se saldaba lo que tenía que ver con esa disputa en términos hegemónicas entre Buenos Aires y la Nación. No es que Buenos Aires pasara a jugar un papel de limitada significación, pero en términos políticos, fundamentalmente, el Estado Nacional podía en ese momento plantear su condición hegemónica en el marco del contexto de la nación. Roca entonces llega con dos cuestiones saldadas básicamente. Lo que tiene que ver básicamente en términos de organización política con la consagración de la hegemonía del Estado Nacional, en lo que tiene que ver con la cuestión de ocupación efectiva del territorio, venía precedido de lo que había sido la campaña del desierto, que había permitido incorporar buena parte de la Patagonia y de los territorios del Gran Chaco dentro de la órbita del Estado Nacional, efectivamente en el marco de un proceso de liquidación de los derechos y también en un proceso de verdadero genocidio, tal vez más cultural que efectivo, si consideramos el número de víctimas, pero en términos culturales efectivamente lo que se impone es la nación blanca, la nación occidental, como un modelo cultural de ese Estado Nacional. El orden que va a articular Roca va a ser una especie de verdadero mecanismo de relojería que se va a sostener sobre una serie de variantes. La primera tiene que ver con la articulación del PAN, del Partido Autonomista Nacional, que no era un partido en términos estrictos, sino que era la síntesis entre el Partido Autonomista porteño y el Partido Nacional que había fundado Nicolás Avellaneda, y en realidad era una asociación, una especie de confederación oligárquica liderada desde el Estado Nacional, en el cual se llevaban adelante una serie de contraprestaciones, acuerdos y consensos entre las oligarquías de las provincias y la presidencia de la nación. Aquí había una institución que resultaba determinante
en términos del reparto de funciones y en lo que tiene que ver con la consolidación de las alianzas, que era el colegio electoral. Cada provincia elegía electores a presidentes y luego en ese colegio electoral se negociaban cargos, se negociaban auxilios en términos económicos, se negociaban la distribución del poder al interior de ese consenso intraoligárquico y naturalmente, efectivamente, para que este orden pudiera funcionar, debía prescindirse de la participación popular irrestricta, razón por la cual, si bien en la práctica, mejor dicho, en lo que tiene que ver con la teoría, existía un sufragio universal, en la práctica ese sufragio era impedido a través de la práctica sistemática del fraude. De este modo existía, digamos, un consenso intraoligárquico que era el que detentaba esa hegemonía y que claramente representaba los intereses de los sectores agroexportadores. Era un gobierno o eran gobiernos y un régimen articulado en torno a los intereses de la clase propietaria, que estaba compuesta naturalmente tanto por lo que eran sus expresiones internas, que eran los grandes productores, los grandes terratenientes de la pampa húmeda por un lado, los sectores intermediarios y el capital esencialmente británico. Durante la primera etapa de este funcionamiento de este orden, evidentemente es la etapa que podríamos definir como dorada bajo la primera presidencia de Roca, ya que allí se consolida la autoridad del Estado Nacional, por ejemplo, a través de la creación del registro civil, la ruptura de las relaciones con el Vaticano, y fundamentalmente la asunción del Estado de una serie de funciones que tenían que ver con nacimientos, casamientos, muertes, el registro de la actividad civil en su conjunto, que estaba hasta ese momento en manos de la Iglesia y que ahora es asumida por el Estado Nacional. También vamos a ver que hay una preocupación por empezar a definir cuestiones territoriales en términos de conflictos limítrofes, con el caso de Chile o con el caso de Brasil esencialmente. Y también vemos que hay un juego muy interesante en lo que tiene que ver con este reparto de poder, a través de un mecanismo que permitía una rotación de cargos entre ministerios públicos, gobernaciones y Senado. Hay que tener en cuenta que el Senado jugaba, y de alguna manera lo sigue jugando hoy en día, aunque digamos, en ese momento era todavía mucho más evidente, era una especie de foro en el cual los senadores eran prácticamente, y así se definían, como embajadores de sus provincias, razón por la cual lo que intentaban era gestionar y obtener la mayor cantidad de beneficios posibles. Era una política que excluía a la gran mayoría de la sociedad, no solo a través del fraude, sino porque tenía claramente definida una naturaleza de clase, ¿no? Y de pertenencia de clase esencialmente. Y además había un proyecto de país que no era cuestionado, es decir, un país dependiente, una economía dependiente, articulada fundamentalmente a través del polo productivo de la pampa húmeda, la exportación de productos, fundamentalmente de alimentos, hacia el mercado externo, y una atribución que se daba al capital internacional, no solo lo que tenía que ver con la comercialización de los productos y también la importación de producción industrial, sino también con el hecho de la administración de los recursos de infraestructura que básicamente estaban asociados con el puerto, con el ferrocarril o luego también con el caso del telégrafo, que se está desarrollando en esta etapa, que eran encargados a empresas generalmente de origen británica y que gestionaban estos servicios beneficiando y digamos fijando arancelamientos de acuerdo a los intereses de la comercialización y de la producción británica. Es decir,
altos aranceles o zonas que estaban incomunicadas prácticamente dentro del territorio nacional, que podían ser competidoras de esa producción europea, y aranceles muy bajos en lo que tiene que ver con aquellos productos que eran de interés, alimentos, materias primas, por parte de las economías europeas industriales. El Estado Nacional garantizaba una tasa muy elevada de rendimiento para el funcionamiento de estas empresas, y estas empresas no solo giraban sus beneficios al exterior, sino que fueron incorporando una serie de emprendimientos adicionales de otros conjuntos de empresas que se articulaban en torno a las grandes empresas, fundamentalmente ferroviarias o intermediarias. Roca consigue consolidar esa primera etapa de su gobierno, es una etapa de gran expansión de las exportaciones, una etapa muy significativa en términos de inmigración. La población argentina va a multiplicarse durante este periodo de una manera realmente llamativa. Y básicamente la Argentina va a ser vista desde la perspectiva de Gran Bretaña como, digamos, el reemplazo a lo que había sido los Estados Unidos, es decir, un espacio desde el cual podía generarse un proceso de expansión en el marco de América Latina, esencialmente. No hay mayores conflictos. En esta etapa también es muy importante la aprobación de la ley de educación, una ley que va a ser claramente controlada en cuanto a su diseño por la masonería argentina. A veces estos nombres aparecen un poco difusos y se asocia a Sarmiento con esta ley de educación, pero en la práctica es una ley donde ha tenido una participación muy importante de Avellaneda, y la masonería genera justamente una logia ad hoc que estaba presidida por Vicente Fidel López, que trata de construir la nación a través de la educación. Es decir, en una sociedad donde los inmigrantes representaban 3 de cada 4 varones mayores de 14 años, en el caso de Buenos Aires fundamentalmente, y con una incidencia creciente en lo que tiene que ver con su importancia demográfica, vamos a encontrarnos con que resultaba indispensable generar un relato, una ilusión de pertenencia a un pasado común. Y la educación, en este sentido, debería enseñar a ser argentinos a los hijos de inmigrantes, ¿no? A partir de fijar un panteón de próceres, un proyecto en cuanto a lo que tenía que ver con una comunidad de destino, a la instalación de determinados valores que vinieran a reemplazar a los valores, a los símbolos patrios, e incluso a las propias experiencias de vida que traían los inmigrantes desde el exterior. Quedaba claro que a los adultos no se los podría incorporar a este nuevo consenso cultural de construcción de la argentinidad, pero efectivamente el objetivo era la inclusión de sus hijos. Bueno, efectivamente entonces, la primera etapa, que es la etapa de Roca, va a permitir consolidar esa hegemonía del Estado Nacional, darle una matriz laica esencialmente, plantear el monopolio de la violencia claramente en manos de este Estado, un Estado que va incorporando nuevas funciones, que va instalando su predominio a escala nacional, aunque quedaban algunas regiones en las cuales se dieron una serie de beneficios a los grandes propietarios o los grandes intereses, que tenían que ver con los territorios que habían sido producto de incorporación durante las campañas del desierto, es decir, la zona del Chaco y los territorios patagónicos, donde efectivamente el peso de las clases propietarias iba a ser determinante y que iba a terminar estallando en el caso de la Patagonia alrededor de 1920.
pero en estas empresas que se iban generando en esos territorios nacionales incluso circulaba una moneda propia, moneda que tenía que ver o que era emitida por la propia empresa que, digamos, proveía de los servicios, fijaba los niveles salariales, establecía las condiciones de explotación de los trabajadores. Es decir, básicamente se generaban, digamos, pequeños microestados privados que eran tolerados por este Estado Nacional, que estaba preocupado más que nada por garantizar la producción y el flujo de bienes de la pampa húmeda hacia el exterior, y por el contrario la incorporación de productos industriales al mercado argentino. Para llevar adelante este proceso, esa oligarquía recurrió reiteradamente al endeudamiento como y ese endeudamiento si bien se volcó hacia la matriz productiva, también benefició claramente a estos sectores que, a través de la especulación financiera, a través de la posibilidad de gestionar negocios que los beneficiaban particularmente, vinculados con servicios, relacionados con prestaciones que debía hacerse cargo del Estado Nacional, fueron consolidando un verdadero un patriciado que incluso empezó a adoptar el idioma francés como una forma de diferenciarse del resto de la sociedad, que pasaba o que pasó a transcurrir buena parte de su tiempo en territorio europeo, fundamentalmente París, que era la gran capital convocante, y también que en los años posteriores va a ir construyendo fabulosos palacios, muchos de ellos que fueron imitación de grandes construcciones europeas. Cuando concluye la presidencia de Roca, podemos decir que el Estado Nacional estaba consolidado, que el gobierno era sólido, un sistema que funcionaba entonces a partir del instrumento del fraude, que tenía una instancia de reparto de atribuciones y de distribución de cargos en el colegio electoral, y una justicia que no hay una división de poderes concreta, ¿no? Efectivamente esa justicia es una justicia que está dispuesta a respaldar todo aquello que garantice la consolidación de ese Estado Nacional en la medida en que ese Estado Nacional resulta un instrumento de los intereses de la clase propietaria. Por eso no podemos hablar estrictamente de división de poderes, sino que la justicia se convierte como un facilitador de esos negocios. Y claramente, cuando decíamos que era un gobierno de clase, decimos que es un gobierno donde efectivamente los funcionarios rotaban de uno a otro poder y además formaban parte de las mismas familias. Es decir, contábamos con un sector muy pequeño de la sociedad que monopolizaba las funciones determinantes y que establecía su hegemonía en términos culturales, en términos políticos, en términos económicos y en términos sociales. Cuando concluye la presidencia de Roca, Roca va a impulsar a su delfín, ¿no? Porque en realidad era algo que había planteado Sarmiento claramente, que era el hecho de que para garantizar la continuidad de una orden el presidente saliente debía prohijar a su sucesor. Sarmiento lo hizo con Avellaneda, Avellaneda lo hizo con Roca, y Roca lo va a hacer con su cuñado, Juárez Celman, que era gobernador de la provincia de Córdoba. Y Juárez Celman va a llegar con algunas resistencias que al principio, digamos, son fácilmente subsanadas a partir de esto que todavía era un mecanismo de relojería, tal cual lo había consolidado Roca. Juárez Celman llega a la presidencia y va a impulsar un proceso de expansión productiva muy importante, pero sobre todo de especulación financiera, privatizando algunas empresas estatales que daban grandes beneficios para favorecer a los intereses privados, pero también dando mayores atribuciones al poder financiero a través del endeudamiento y a través de permitir el sistema de bancos garantidos, por el cual los bancos podían emitir su propia moneda sin tener un respaldo adecuado, lo cual terminó en un festival de bonos, de emisión sin respaldo, de inflación, de especulación, que finalmente llevó a la revolución de 1890. Este proceso de concentración de la riqueza, este proceso de
que algunos juzgaban como inmoral en términos de enriquecimiento tan explícito y tan desprejuiciado que se estaba dando en la sociedad, fue generando distintos tipos de reacciones, sobre todo mientras la economía más o menos pudo sostener esta dinámica, no hubo mayores inconvenientes, pero finalmente vamos a ver que en el año 90 se produce una revolución que tiene como finalidad esencialmente tratar de desplazar a Juárez Herman del gobierno, pero no a Pellegrini, que era su vicepresidente. Es decir, la idea era que ese Estado Nacional no estaba en condiciones de soportar un golpe de estas características que podía haber hecho volar por el aire el edificio completo en términos de construcción política, sino simplemente que tenía que ser un golpe selectivo que desplazara al presidente, a quien se adjudicaba razonablemente la responsabilidad por esta situación de desmadre que había ocurrido y por este papel determinante que había pasado a jugar el poder financiero o la dimensión financiera de la economía respecto de la dimensión productiva. La Unión Cívica, que va a ser una alianza entre sectores autonomistas, mitristas, sectores provincialistas en general, sectores que habían quedado desplazados del proceso de beneficiarse a partir de este festival de la especulación financiera, razonablemente podría haberse hecho con el gobierno, pero no lo quiso. Y vamos a ver que existe una alianza entre conspiradores, aparece Roca en el medio, aparece el presidente Pellegrini para negociar esta solución ordenada, razón por la cual la revolución es derrotada, pero Juárez Herman debe renunciar. Y debe renunciar en un contexto de una crisis internacional, en términos financieros, donde el aporte del desequilibrio argentino, la mayor parte de las inversiones británicas fuera de Gran Bretaña estaban en el territorio argentino, y también una crisis que va a afectar sensiblemente a la Baring Brothers, que era en ese momento, o hasta este momento en todo caso, posiblemente digamos, la entidad financiera que estaba asociada en mayor medida a todo este proceso de expansión británica. En ese contexto entonces de endeudamiento, de inflación, de caída de la recaudación y de graves tensiones sociales, es que vamos a ver que asume la presidencia Pellegrini. Y Pellegrini va a recurrir a la figura de Vicente Fidel López como ministro de Hacienda, como para tratar de ordenar la economía a partir de los recursos que conocemos, ¿no? Que van desde la baja del salario, la suspensión de la obra pública, el tema de tratar de renegociar la deuda externa y evidentemente implicando un costo muy significativo sobre la gran mayoría de la población que no había tenido nada que ver en todo ese proceso que había llevado a esta situación de colapso. Nada que nos sorprenda, por otro lado, algo que es digamos, una regularidad constante en la historia nacional argentina. Gracias a la gestión de Vicente Fidel López, la economía empieza a generar un punto de inflexión y nuevamente vamos a ver que los años posteriores son años de nuevo crecimiento económico, de expansión de las inversiones, de expansión de las vías férreas y demás. Ahora, el problema era que Pellegrini es un presidente que no tiene la fortaleza suficiente porque evidentemente la influencia de Roca sigue siendo determinante, ha sido el articulador de ese orden, ha sido el que ha impuesto a su sucesor en su momento, ha sido el que finalmente selló el acuerdo político para desplazar a su cuñado, el presidente que había alcanzado en algún momento cierta capacidad de diferenciación y aspirado al unicato, a ser el jefe único del PAN, pero que luego evidentemente se diluyó absolutamente esta construcción política de Juárez Herman. Y Roca va a hacer un acuerdo con Pellegrini. La situación de la Revolución del 90 había permitido generar distintas facciones políticas, ¿no? Teníamos un sector modernista que impulsaba Roque Sáenz Peña, que era un sector que planteaba la necesidad de una reforma política y de procesos de inclusión política como para garantizar la estabilidad, no solo en términos políticos, sino también en términos sociales, y ahora vamos a ver por qué era esto.
Teníamos otro sector que era la Unión Cívica, que se divide. Los sectores radicales que quieren, o de lo que va a ser el radicalismo posteriormente, liderados por Leandro Alem, que quieren tomar distancias respecto del roquismo, y hay otro sector de esa Unión Cívica que respondía a Mitre, que busca ese acuerdo, ¿no? Finalmente Roca, con Roque Sáenz Peña, con Mitre, terminan generando un acuerdo. El candidato para ese año 92 iba a ser originalmente Mitre, pero Roca lo convence de que no lo sea. La otra alternativa era Roque Sáenz Peña, pero Roca estaba en desacuerdo con el programa de Sáenz Peña, lo que tenía que ver con, digamos, el hecho de generar un proceso de inclusión política y de reforma política sobre el orden que él había diseñado. Y por esta razón va a proponerle la candidatura a Luis Sáenz Peña, al padre de Roque Sáenz Peña, como para, por un lado, sacarse de encima a Mitre a través del acuerdo político, y por el otro lado, sacarse de encima a quien era un reformador a ultranza en términos de la competencia política de la época. Al presentarse la candidatura de Luis Sáenz Peña, Roque Sáenz Peña decide irse al exterior. Luis Sáenz Peña llega a la presidencia, es un presidente absolutamente incapaz, es un presidente que no tiene poder propio, que ha sido una figura que ha sido designada simplemente para evitar que se disparara un proceso de reformas con la llegada de su hijo, y que si bien en términos económicos la economía argentina va a ir creciendo de la mano del proceso de expansión capitalista, y se van a incrementar la inmigración, se va a incrementar la producción, las áreas sembradas y demás, en términos políticos, realmente el hecho de tener, digamos, una especie de papa negro o de un líder sólido que no ejerce la primera magistratura genera siempre ruidos y alteraciones. ¿Con quién se negocia? ¿Se negocia con el presidente o se negocia con el líder político? Y ahí normalmente el que sale perjudicado es ese orden político que, digamos, se ve cuestionado, y la figura presidencial. Por esta razón, Sáenz Peña va a abandonar la presidencia para el año fines del año 95, y quien va a asumir en ese momento va a ser José Evaristo Uriburu. Uriburu era el vicepresidente, con más muñeca política, consigue llevar adelante una relación bastante cordial con Roca, sobre todo al garantizarle a Roca su acceso a la presidencia en el periodo posterior. Entonces, efectivamente, digamos, Roca respalda este orden sin generar demasiadas controversias, a condición de ser el candidato en número puesto para las elecciones posteriores, y así lo va a conseguir para el año 98. Del 98 a 1904 nuevamente vuelve Roca, y con Roca vuelve naturalmente una figura determinante, una figura relevante dentro del escenario político argentino, que descolla claramente respecto del resto de todo este periodo. Más allá de las caracterizaciones o de las opiniones que pueda generar cada uno, ¿sí? Pero Roca evidentemente consolida nuevamente la figura del Estado Nacional, recompone las relaciones con el Vaticano, consolida y evita una alternativa de guerra cierta con Chile. Pero estos cimbronazos que se habían sufrido desde la Revolución del 90 en adelante habían dejado a la Argentina en una situación de bastante debilidad. De hecho, se había producido en el año 93 un hecho que fue importante, que fue una revolución de radicales, que luego van a componer la Unión Cívica Radical, que tiene o demuestra la debilidad interna que estaba expresando ese orden oligárquico. ¿Qué era lo que estaba pasando? En realidad vemos dos procesos que van de la mano. Por un lado vemos un proceso de consolidación de una clase media que era producto de las características que había adquirido la Argentina en cuanto a su rol dentro de la órbita de la División Internacional del Trabajo. Al importar productos industriales y exportar alimentos,
y materias primas, fue necesario generar una burocracia, tanto estatal como privada, que se encargara desde las tareas de desempeño en términos de docencia, como lo que tenía que ver con la administración de todo el segmento comercial. Esta clase educada evidentemente veía la contradicción entre los derechos consagrados en la Constitución y los que eran efectivamente aplicables en la realidad, y también en buena medida, digamos, pretendía tener una mayor participación en términos políticos para poder negociar, para poder incrementar sus beneficios, su protagonismo en términos económicos y en términos políticos. Por un lado vemos que esas clases medias van a empezar a articularse claramente a través de dos fuerzas o dos partidos políticos que van a tener un programa, y es la primera vez que tenemos partidos políticos con programas, partidos políticos, digamos, al menos en la pretensión, más modernos. Por un lado tenemos la creación del Partido Socialista en el año 95, un Partido Socialista que, digamos, tal vez en lo que tenía que ver con sus aspiraciones de igualdades civiles, tenía una pretensión social mucho más importante, pero en términos económicos no dejaba de ser un partido predominantemente escindido de esas clases propietarias, razón por la cual sostenía el libre cambio, lo cual impedía o perjudicaba notablemente la posibilidad de la creación de una clase obrera y sobre todo de un sector industrial que diera vida a una clase obrera. Por el otro lado, tenemos a la Unión Cívica Radical, que ya muerto Leandro Alem, algunos dicen que su suicidio se produce con cierto grado de veracidad, y de hecho su carta póstuma lo expresa, a partir de su decepción respecto de lo que habían sido las actitudes de su sobrino Hipólito Yrigoyen, ¿no? Alem tenía una posición mucho más confrontativa respecto de la oligarquía y del orden político, e Yrigoyen tenía un discurso confrontativo que se combinaba con prácticas negociadoras, ¿sí? Es decir, de alguna manera va a imprimir este fenómeno bifronte que va a ser el radicalismo a lo largo de su historia, donde tiene generalmente un discurso progresista y preocupado en lo social, pero lo que tiene que ver con las líneas de acción política va a buscar permanentemente la negociación con las clases propietarias. Decíamos entonces que la sociedad se va a ir complejizando. Las clases medias van a empezar a tener su expresión, crecientemente van a ir participando no solo de la enseñanza media, sino también de la enseñanza universitaria, que era también producto de la necesidad de tener esa mano de obra calificada para el desarrollo de las actividades fundamentalmente comerciales o financieras, que posibilitaba esta articulación de este orden nacional. Del otro lado, lo que tenemos es una presencia y una significación creciente del sindicalismo, sobre todo de los sectores más combativos, de la FORA, primero FOA y luego FORA, donde el anarquismo va a tener un papel determinante y la huelga general por tiempo indeterminado va a ser la herramienta clave. El anarquismo planteaba como, digamos, una ruptura absoluta en términos de negociaciones con el Estado, al cual consideraba como un instrumento, razonablemente, un instrumento de acción de las clases propietarias, y por esta razón la estrategia, digamos, que se planteaba era que el orden capitalista debía estallar en el marco de, digamos, un parate absoluto de la producción, que los obreros tomaran el control de los medios de producción efectivamente y, digamos, utilizaba como una herramienta en esa confrontación clave la violencia, es decir, cuestionaba el monopolio de la violencia por parte del Estado. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos un orden político oligárquico que se construye con Roca, que funciona bien,
casi hasta el año 88, 89, que luego va a generar un estallido interno con la Revolución del 90, se va a ir recomponiendo en las presidencias posteriores, con una presencia consular de Roca, pero que donde ya empiezan a aparecer otras vertientes. Y sectores que llaman la atención respecto de la necesidad de dar o de llevar adelante un proceso de reforma política que permita ir incluyendo o ir ampliando los derechos de las clases medias para evitar revoluciones como esa del año 93, como la del año 95 o como la que se va a dar luego en 1905, que son revoluciones que están orientadas en contra del fraude y básicamente por una clase media que lo que pretende es tener una mayor participación política, ser escuchada y poder gerenciar sus intereses a través del sistema institucional. De ese modo, si se incluyen a las clases medias, que era lo que planteaban los reformadores, se puede llevar adelante una política de represión como la que se lleva a cabo durante esos años sobre el movimiento obrero que se está organizando, pero sin correr el riesgo de que simultáneamente se deba afrontar la amenaza de la revolución de las clases medias y la amenaza de la revolución socialista, comunista, anarquista de parte de la clase trabajadora organizada. Entonces, Roca está absolutamente en contra de esto, de ampliar ese universo oligárquico. Roca y Sáenz Peña, por el contrario, ya desde los años 90 viene planteando la necesidad de hacerlo, y por eso esta acción de Roca, este pase de magia de colocar a su padre en la presidencia en el año 92 para dilatar ese proceso de ampliación. Y básicamente es oligarquía que se siente dueña de la situación y que impulsa el instrumento de la represión sistemática frente a los conflictos sociales y laborales. Pensemos que la intervención del Estado en los conflictos laborales consideraba a las medidas de fuerza que estaban prohibidas como atentados a la propiedad, y que tenía la competencia para resolver esos conflictos era el jefe de policía, ¿no? Y la manera en que resolvía el jefe de policía estas cuestiones era a través de la aplicación de la violencia explícita. Frente a este conjunto de situaciones que van mostrando una complejización de la sociedad argentina y también de los conflictos en términos de la distribución de recursos, tenemos amenaza del sector externo, sobre todo en lo que tiene que ver con las políticas del Estado chileno, que siempre está muy atento a cuáles son estas tensiones o cortocircuitos dentro de nuestra sociedad en esta etapa, como para fortalecer, como para tratar de llevar a cabo sus pretensiones sobre el territorio patagónico fundamentalmente. Y esta situación es una situación de gravedad porque en el marco de esta inestabilidad que se ha vivido en los años 90, la Argentina ha descuidado su equipamiento militar, ha visto divididas sus fuerzas armadas a partir de los levantamientos de las revoluciones radicales, porque las revoluciones radicales de alguna manera mostraban el conflicto al interior de las instituciones y al interior de aquellos que respaldaban ese orden. ¿Por qué razón? Bueno, porque efectivamente, si bien los altos mandos procedían de las clases propietarias, los mandos medios en general procedían de las clases medias. Entonces las revoluciones, los levantamientos cívico-militares que llevaban adelante los radicales planteaban la tensión al interior de esta relación entre clases medias y clases propietarias o clases altas. Roca va a conseguir generar un acuerdo de paz con el presidente chileno, van a aceptar que la forma de resolución de los conflictos no sea a través de la guerra, sino de la mediación del rey de Inglaterra, lo cual muestra evidentemente la hegemonía a nivel internacional que le era reconocida, sobre todo aquí en América del Sur. También va a llevar adelante un proceso de modernización de las Fuerzas Armadas,
Y este proceso de modernización implica tanto el envío de oficiales a Prusia para lo que tenía que ver con la capacitación del ejército, como a Gran Bretaña en lo que tenía que ver con la marina, también una compra importante de insumos en términos de infraestructura bélica, un reacomodamiento de la distribución de los asentamientos de tropas para ocupar lugares estratégicos en el territorio nacional de acuerdo a los puntos más sensibles que había revelado las revoluciones radicales. Y básicamente también se va a sancionar dos leyes que son fundamentales. En 1901, la ley de servicio militar obligatorio, porque efectivamente la tensión limítrofe, más allá de los acuerdos que se podían terminar cerrando, mostraba que la capacitación de los hombres argentinos que podían ser convocados a la lucha armada era prácticamente nula y que en un escenario donde existían divergencias territoriales significativas con Chile y con Brasil era determinante esto. También porque en realidad el servicio militar implicaba un proceso de disciplinamiento de las clases trabajadoras y también un proceso de imposición de valores de este sentimiento nacional, de este relato de la argentinidad, porque efectivamente los sectores que, más allá de lo que había sido la ley de educación del año 84, apenas un 10% de los jóvenes y los niños y los jóvenes argentinos asistían efectivamente a estas escuelas. Entonces, por esta razón, aquellos sectores que quedaban excluidos o que pertenecían a sectores sociales que quedaban fuera de la órbita del sistema educativo, recibían este curso acelerado de argentinidad, de sumisión a los intereses de la clase propietaria y naturalmente a la naturalización de la desigualdad. Lo otro que va a ser importante también va a ser la sanción de la ley de residencia. Evidentemente, más allá de lo que fue la represión, esta sistemática respecto de lo que eran las medidas de fuerza y la protesta obrera, queda claro que esta protesta no se detiene. Por el contrario, el incremento de la inmigración, que era, digamos, tan valorado en términos de expansión económica, tenía como contrapartida un incremento también de la protesta social. A partir de la sensible desigualdad, de las condiciones de explotación, de la falta de vigencia de los derechos consagrados en la Constitución para la mayoría de los argentinos. Y efectivamente las tensiones sociales se fueron incrementando a punto tal de que Ramón Falcón va a terminar siendo asesinado por un militante anarquista como respuesta a lo que había sido su política represiva y sin ningún tipo de contemplación por la vida ajena que había llevado adelante Falcón. Entonces, en esta situación transcurren la entrada al siglo XX. Hacia fines de la presidencia de Roca vemos una ruptura entre Roca y Pellegrini. Pellegrini intenta llevar adelante un proceso, una propuesta de renegociación de la deuda externa que hubiera implicado un incremento de los compromisos argentinos y del saqueo de nuestras riquezas mucho mayor al que existía hasta ese momento, sin obtener ningún beneficio a cambio. Tiene el visto bueno de Roca, pero ante lo que es la protesta social que se va generando, y sobre todo de sectores universitarios que empiezan a tener un peso importante, porque la universidad fue incluyendo, como veníamos diciendo, crecientemente sectores medios disconformes. Entonces, disconformes con el reparto, ¿sí? No con el orden en sí. Vamos a ver que Roca toma distancia, lo entrega a Pellegrini directamente presentándolo como el responsable de esto, y ahí se produce un proceso de ruptura que va a ser importante porque en realidad a partir de la salida de la presidencia de Roca, Roca va a entrar en una situación de, digamos,
de claroscuro, ¿no? De creciente pérdida del protagonismo que había tenido hasta ese momento. Y vamos a ver que en el marco de las presidencias sucesivas, las que vienen después de 1904 en adelante, ya se empieza a instalar como eje, como centro la cuestión de la reforma política. Entre sectores recalcitrantes que plantean la continuidad de ese orden oligárquico a rajatabla y otros sectores que son más proclives a ese proceso de reforma política, de inclusión. Tenemos algunos antecedentes a fines de la década del 90 con la elección por circunscripciones que se va a dar en 1902, y esto es interesante porque llega un primer diputado socialista, que es Palacios, ¿no? El problema es que Palacios llega con los votos del roquismo a desempeñar esto, porque ese socialismo en realidad era un aliado natural de los sectores conservadores en contra de lo que era la fuerza política competidora dentro de las clases medias, que era la Unión Cívica Radical. Entonces, de ese modo, vamos a ver que va a llegar a la presidencia Figueroa Alcorta. Figueroa Alcorta va a llevar adelante un incremento de la expansión económica. En realidad la economía en este orden, digamos, funcionaba casi a control remoto, y en realidad las gestiones del Estado tenían que ver con la distribución intraoligárquica de los beneficios que iban generando las nuevas actividades. Ha habido un proceso de renovación en términos de las exportaciones. Primero hemos pasado de la etapa de predominio del lanar a la etapa de predominio de los cereales, luego a la etapa de predominio de la exportación de carnes, esencialmente. La presidencia de Figueroa Alcorta va a marcar una pérdida del estrellato de Roca, un poco por el deterioro de tantos años de gestión, el avance en su ciclo de vida, y también porque se van generando divisiones al interior de esos espacios oligárquicos, y también el producto de la aparición de nuevas fuerzas políticas y sindicales, producto de la complejización de la sociedad, que en realidad nos muestran que la década, es decir, que va el momento de la Argentina de arribo al centenario, nos muestra una sociedad muy diferente a lo que había sido la sociedad de 1880, en la cual había asumido la presidencia de Roca. En 1905 vamos a tener una revolución radical que nuevamente va a ser entregada, es decir, el radicalismo desde tiempo atrás había asumido la estrategia abstención-revolución. Era la misma que había asumido Mitre en el año 74, en realidad, en 1874. Planteando que en la medida en que no hubiera elecciones transparentes, la única forma de abrir el régimen para instalar lo que se denominaba la pureza del sufragio pasaba por la vía armada. Pero en realidad el radicalismo no aspiraba a llegar a la revolución, al gobierno a través de la revolución, porque su programa era la Constitución, como había definido Irigoyen. Por eso lo que trataba era de generar las condiciones, de golpear y negociar, ¿no? Es decir, básicamente generar situaciones en las cuales se demostrara el poderío propio como para tratar de cambiar las reglas de juego en términos del sistema político. La Revolución de 1905 expresa este disenso. No tiene la posibilidad de tomar el poder y luego tal vez de recular, como ha ocurrido con la del 93, que fue la más significativa, tal vez la que marcó este punto de inflexión y que permitió el nacimiento de estos partidos que decían representar a los sectores medios. Pero evidentemente llegamos al centenario en el marco de protestas sociales, de graves políticas de represión, con estado de sitio y demás. Ese centenario que fue presentado y vivido como protagonizado por esa oligarquía como una celebración propia, ya que la patria eran ellos, pero que en la práctica excluyó a los sectores medios,
Y excluyó también, en un contexto muy particular, la presencia de grandes referentes internacionales, ¿no? Es decir, vamos a ver que ese centenario es una celebración oligárquica de una oligarquía que a nivel internacional, de un patriciado que está llegando a una etapa de declinación muy evidente y que finalmente se va a concretar con la Gran Guerra, ¿no? Con la guerra que se inicia en 1914. Esta situación de inestabilidad interna, de disenso y demás, va a posibilitar que el sector modernizador, liderado por Roque Sáenz Peña, llegue a la presidencia. Y Sáenz Peña desde un primer momento está decidido a llevar adelante este proceso de reforma, porque se da cuenta la gravedad de la situación social, se da cuenta del empoderamiento que habían experimentado los sectores sindicales anarquistas revolucionarios, porque se da cuenta que el contexto internacional ha cambiado y se da cuenta también del poderío de esas clases medias. Entonces pretende recurrir a lo que fue la reforma británica de 1832, incluir a las clases medias a través de garantizarles el derecho al sufragio y llevar adelante una política de represión hacia las clases trabajadoras. Por esto busca el entendimiento con Irigoyen. Irigoyen le dice que está de acuerdo. En realidad no era otra cosa lo que quería Irigoyen, pero que no va a aparecer abiertamente respaldando ese proyecto de reformas que impulsa Sáenz Peña, porque Sáenz Peña en definitiva, más allá de sus buenas intenciones, es producto del fraude electoral, ¿no? Una síntesis o una definición que es característica del radicalismo, ¿no? Es decir, el hecho de no aparecer formalmente respaldando iniciativas de los sectores más reaccionarios o más concentrados de la riqueza. Entonces, Sáenz Peña, el acuerdo que se hace es que hay que hacer verdad el sufragio universal. Para hacer verdad, para hacer realidad el sufragio universal, resulta indispensable garantizar la libre expresión de los votantes, y para esto hay que desterrar el fraude. ¿Cómo se destierra el fraude? Bueno, a partir de una serie de disposiciones que son el corazón de esa reforma de 1912 finalmente, que tiene que ver, por un lado, con que para eliminar el fraude hacía falta abrir las urnas al conjunto de la sociedad. Si hasta ese momento había elecciones por padrón, los ciudadanos debían ir a inscribirse en un padrón que tenía una duración generalmente de 4 años. Había padrones diferenciados para las elecciones municipales, nacionales y provinciales. Y luego el hecho de aparecer en el padrón exponía a aquellos que no tenían la espalda política propia de su origen social a sanciones de todo tipo, agresiones físicas y demás. Por esta razón, entonces, era peligroso el hecho de figurar como elector en ese padrón. Por eso se decide reemplazar. De ese modo votaba alrededor del 10 o el 12% de la población, que era fácilmente controlada por este andamiaje, por estos mecanismos de control oligárquico. Pero si el conjunto de los inscriptos en el padrón estaban, o se le garantizaban las condiciones para el ejercicio sin sanciones del sufragio, era imposible implementar el fraude. Esa dirigencia, que ni siquiera constituía un partido político a nivel nacional, sino que era una alianza intraoligárquica, no tenía los medios, los elementos para garantizar el fraude si se ampliaba la base electoral que ejercía efectivamente el sufragio. Por eso el acuerdo va a ser utilizar el padrón militar, el padrón del servicio militar obligatorio, en el cual eran incluidos los argentinos llegados a la mayoría de edad. La segunda cuestión tenía que ver con garantizar aún más que no se practicara el fraude a través de preservar la identidad del votante. Por esta razón se va a implementar la cabina aislada, como se lo llamaba en aquel momento, o el cuarto oscuro, como lo llamamos posteriormente, que
garantizaba el anonimato del votante. El sufragio universal ya había sido reconocido, aunque no las condiciones para su ejercicio, por la Constitución del año 53. Ahora lo que se generaba era esto, es decir, voto masculino, ¿no?, obligatorio y secreto. ¿Por qué obligatorio? Porque en realidad, si, digamos, se utilizaba el padrón electoral, pero no se le confería esta condición de obligatorio, la mayor parte de los ciudadanos no iba a querer participar, simplemente apelando a la experiencia de la violencia que se ejercía, que ya lo vemos desde los tiempos de Martín Fierro, ¿no? Bueno, mucho antes tal vez, pero que claramente queda consagrado ahí cuando Martín Fierro no cumple la orden del juez de paz y termina perdiendo su identidad, su familia, sus bienes y básicamente debe marchar a la frontera, ser sometido a todo tipo de violencia y luego abandonar la civilización blanca. Esta situación, esta aprobación de la ley, que es lo que va a alegar Sáenz Peña, luego va a morir y va a terminar Victorino de la Plaza su gestión, marca claramente un punto de inflexión. Se empiezan a ver los resultados en las elecciones ya de 1912, luego en 1914, donde el radicalismo empieza a participar y a tener resultados importantes en términos de instalación de legisladores en las cámaras. Pero llega la prueba de fuego, y la prueba de fuego se va a dar en 1916. Y esa prueba de fuego de 1916 viene en un contexto muy particular, que es el contexto de la Gran Guerra, ¿no? Una situación que generó graves descalabros, que afectó a la economía argentina y a los ingresos públicos a partir de la caída de las importaciones y básicamente del retiro de buena parte de las inversiones extranjeras, pero que también fue generando las condiciones para un proceso de sustitución de importaciones. La gran pregunta que se hace esta oligarquía, los sectores más reaccionarios, es si ellos deben mantener esta decisión de Sáenz Peña o si deben tratar de forzar una vuelta atrás, sobre todo en un contexto donde está redefiniendo el orden geopolítico a escala mundial y no quieren que la primera magistratura esté en manos ajenas. Sin embargo, esa oligarquía no es uniforme, esa oligarquía tiene diferencias internas, no consigue articular ni siquiera un propio candidato, un único candidato en común. Por esa razón vamos a llegar a la elección del año 16, y esa elección del año 16 va a ser definida en el colegio electoral por apenas un voto más del necesario como para consagrar a Irigoyen como presidente. Y de este modo, la ley Sáenz Peña permite que una fuerza política que había cuestionado las reglas de juego de ese régimen termine accediendo a la presidencia. Luego veremos cómo es bueno, dejaremos un poco abierto, ya que excede al marco temporal de la materia, pero evidentemente de alguna manera ahí se plantean contradicciones, se plantean tensiones al interior de la oligarquía y también su escasa disposición a permitir gerenciar libremente el Estado al gobierno nacional por parte de un partido y sobre todo de un candidato más que de un partido, porque en realidad los cuestionamientos son más por Irigoyen, por su pasado como comisario en el barrio de Valvanera, como promotor del fraude electoral, como luego impulsor de revoluciones a las cuales deliberadamente trataba de hacer fracasar como para que el andamiaje estatal no se viniera abajo. Es decir, era un sujeto, pero que también un sujeto muy inteligente en términos de la generación de una organización política permanente, es decir, la Unión Cívica Radical funcionaba todo el tiempo a través de una serie de comités que le daban un tejido capilar a lo largo de la geografía, bueno, aparte de la geografía nacional, y también el hecho de que esos comités iban generando prestaciones sociales que de alguna manera competían, tanto con lo que el Estado no hacía, con lo que sí trataban de hacer algunas organizaciones sindicales, como era la prestación de atención médica o de cursos de formación de oficio, formaciones culturales.
Es decir, Irigoyen trae una idea nueva en términos de la organización política, pero en términos ideológicos no deja de ser un hombre del antiguo orden, que en realidad claramente sostiene esa constitución, que era una constitución que tenía un sesgo de clase, es muy evidente esto, una constitución basada en la propiedad privada, basada en la consagración de una serie de derechos que estaban a la medida de los intereses de las clases propietarias, por un lado, y al plantear que su programa es la Constitución, Irigoyen define una matriz conservadora en términos de programa político y solo se preocupa por modificar el reparto de la riqueza, dándole la posibilidad de acceso a las clases medias y a algunos sectores sindicales con los que tenía cierta llegada. Es decir, no cuestiona el tema de fondo, que es la propiedad, el sistema de propiedad, la propiedad de la tierra esencialmente, la propiedad del capital, sino que lo que intenta hacer simplemente es garantizar la propiedad privada en manos de los sectores tradicionales, pero generando, digamos, una situación de reparto para los sectores medios, que eran básicamente los sectores que se ven expresados a través de los postulados del radicalismo. Bueno, en esa etapa claramente lo que nosotros vemos en este proceso de guerra es que las clases medias, y esto lo vemos con la erupción del fascismo, luego de la posguerra, del caso italiano, las clases medias están mucho más preocupadas por el ascenso de las clases trabajadoras que de la situación de perjuicio que sufrían respecto de las clases propietarias. Y el radicalismo expresa admirablemente esta preocupación. De hecho, la figura de Irigoyen no solo generaba resquemor al interior de los sectores oligárquicos, sino también al interior del propio radicalismo, donde el antipersonalismo santafesino tiene una posición de mucho cuestionamiento y hasta casi le hace perder la posibilidad de acceder a la presidencia. De este modo cerramos esta etapa, que es la etapa de auge en términos de construcción política de ese orden conservador, donde se generaron las condiciones para la concentración de la riqueza y de la propiedad, la expansión productiva de una economía primaria dependiente, y luego como de a poco ese edificio, a partir de los cambios en la situación internacional, de los cambios en la estructura sociopolítica y la estructura socioeconómica, básicamente de la sociedad, y la generación de nuevos espacios de intervención de las clases medias y de las clases trabajadoras, fue generando las condiciones para una reforma política. Sin embargo, es una reforma política en la cual las herramientas fundamentales en términos judiciales y en términos culturales van a seguir manteniéndose dentro de la órbita de las clases conservadoras. Bueno, nos vemos la próxima. Adiós.